Primero que nada, tú en tu columna que escribiste en el New York Times, Álvaro, afirmas que lo que hizo Manuel Zelaya, él orquestó, planeó su propia salida de Honduras, que no, vaya, no la generó, que él sabía que esto iba a suceder y que por eso lo hizo. ¿Es así? Mira, yo creo que sí, es decir, él tenía la ambición de quedarse en el poder, buscó una fórmula, la fórmula de, digamos, adscribirse al club del chavismo y de con ese aparato internacional forzar un poco al sistema hondureño. Cuando se dio cuenta que había una reacción casi unánime de las instituciones jurídicas y también políticas en contra de esta operación, pues entonces lo que hizo fue persistir de una manera tremendamente irresponsable, probablemente con la esperanza de provocar una reacción militar que lo convirtiera a él en un adalid de la democracia, en una víctima y en alguien, digamos, con un pues apoyo o respaldo internacional para algo que hasta ese momento preocupaba mucho en el exterior. La gente olvida, Alberto, que 2 días antes de lo del domingo, el viernes, hubo una resolución de la OEA muy distinta a las que se están dando ahora, una resolución en la que se llamaba a las partes en conflicto a buscar una solución. Por tanto, no se daba a Zelaya un respaldo porque se veía que Zelaya estaba en un juego bastante irresponsable y en cierta forma se había colocado fuera de la ley, ¿no? Así que yo veo en esto un cierto cálculo de parte de Zelaya y de, por supuesto, los gobiernos como el de Venezuela que lo han apoyado. Ahora, una pregunta, ¿tiene Zelaya en Honduras la misma base popular, el mismo apoyo popular que Chávez en Venezuela, que Correa en Ecuador, que Bolivia, con Morales en Bolivia? No, yo creo que él es muy consciente de que no. Las encuestas indican más o menos un respaldo de 2/3 partes del país a su expulsión y un respaldo más o menos de 1/3 parte a su regreso. Y eso es más o menos lo que prevalecía antes de lo ocurrido el domingo. Pero yo creo que él, digamos, se fiaba muy poco de las leyes y de lo que decían las encuestas. Él estaba en un juego político y el juego político consistía en empujar, forzar al sistema democrático para ver si provocaba un conflicto, y yo creo que detrás de eso estaba evidentemente Venezuela, ¿no? Ahora, el editorial del Wall Street Journal parece decir que no va tan allá como para decir que este golpe fue legal, pero sí parece decir como que debería de dejarse pasar este golpe. ¿Tú lo crees así también? Mira, yo creo que es malo que los militares vuelvan al centro de la vida política en cualquier país, Alberto. Hubiera sido preferible que se dejara seguir el curso al proceso civil. Había un proceso de destitución en marcha en el Congreso. Es verdad que la Corte Suprema y todos los demás órganos jurisdiccionales ya habían declarado que esto era ilegal, pero creo que había un proceso civil que debió seguir su curso, porque la intervención militar evidentemente siempre acarrea problemas por justificada que esté desde el punto de vista legal. Los militares en Honduras dicen que ellos no tuvieron nada que ver, que ellos nada más cumplieron una orden, que todo sigue igual. Eso es cierto, Alberto. Es decir, claro que sí, había unas órdenes en el sentido de que es decir, las máximas instancias jurídicas y políticas habían declarado que esto era ilegal, pero también es cierto que no se puede actuar de una manera puramente académica. Vivimos en un mundo real, y en un mundo real, cuando los militares entran a una casa presidencial y se llevan al presidente y lo expulsan del país, naturalmente la reacción de la comunidad internacional va a ser la que es. Pero también creo que es muy importante establecer que Zelaya es el gran responsable del golpe. Es decir, ¿por qué los militares, a pocos meses de la salida de Zelaya del poder, por qué los militares hondureños habrían de dar un golpe de Estado? No tiene ningún sentido. Además, si hubieran querido dar un golpe realmente militar al viejo y clásico estilo latinoamericano, habrían colocado ahí a un gorila en el poder, como se hacía antes, y eso no ha pasado, ¿no? Lo que creo es que, digamos, se precipitaron, probablemente empujados por el temor, digamos, de que ese día, el domingo, se produjera el referéndum, digamos, ilegal, y de que de pronto la intervención de Venezuela provocara un conflicto social mayor. Pero en todo caso es importante, es decir, se piense lo que se piense de este impasse que se ha creado, y yo creo que la salida ideal sería una negociación que permita que Zelaya vuelva, pero que absolutamente se comprometa a irse del poder en enero, como la Constitución lo manda. Sí. De todas maneras, es importante que las condenas vengan acompañadas de un análisis justo, y lo justo en el caso de Honduras es explicar que el gran responsable fue Zelaya. Esto no lo está diciendo la OEA, y creo que José Miguel Insulza, de quien soy amigo y a quien respeto, ha cometido un gran error aceptando el discurso que ha impuesto Chávez en la comunidad internacional con respecto a estos hechos. Precisamente, hablando de Chávez, el Wall Street Journal y tú también, bueno, vamos a hablar de ti, tú afirmas que aquí el que está avanzando es Chávez, y la pregunta es, ¿qué está haciendo Chávez bien y qué está haciendo Barack Obama mal en este choque
de ideologías. Mira, todo el mundo le permitió tomar el liderazgo, fue el primero que salió, no solamente eso, sino que dictó, digamos, una interpretación de los hechos. Todo lo que ha hecho la OEA desde entonces, que además esto incluye una visita a Nicaragua de parte de José Miguel Insulza, donde había una reunión de los países del ALBA, es decir, el grupo de países más antidemocráticos que hay hoy día en América Latina, ha enviado la señal de que es Venezuela quien está imponiendo una versión de los hechos. Y luego el presidente de Estados Unidos es interesante porque tuvo una primera reacción mucho más cauta y prudente y mucho más inteligente, y luego se ha visto un poco arrastrado por el continente en la medida en que vio que el grupo del ALBA estaba tomando un liderazgo e imponiendo un discurso con respecto a Honduras y que los otros países no estaban anteponiendo a esto ningún tipo de discurso alternativo. Entonces se ha visto un poco arrastrada esta Casa Blanca a lo que Hugo Chávez ha estado dictando, y yo creo que lamentablemente esto le hace mucho daño a la democracia en América Latina, porque hoy día, es decir, a diferencia de lo que ocurría, Alberto, en el pasado, cuando eran los golpes militares abiertamente, los golpes clásicos, la gran amenaza a la democracia latinoamericana, hoy la principal amenaza a la democracia latinoamericana son presidentes que llegan al poder por la vía legal y desde el poder desmontan la democracia con el argumento o la justificación del populismo, ¿no? Y esto es muy grave. Hablando ahorita, acabas de mencionar populismo, pero también echarías en esa bolsa también a los no populistas como Álvaro Uribe. Yo creo que Uribe cometería un error si se volviera a elegir. Ahora, yo no compararía a Uribe con Chávez, porque Uribe, lógicamente, son no ha cerrado ideologías medios de diferentes, comunicación, no persigue a nadie, es un gobierno, digamos, muy responsable y muy democrático. Ahora, sí creo que sería un gran error del presidente Uribe ir a una segunda reelección, es decir, cambiar por segunda vez la Constitución, porque a quienes criticamos a Chávez nos deja sin argumentos para defender las cosas que él ha hecho. Claro. Lógicamente, eso tampoco sería aceptable. Claro, entonces, recapitulando, tú afirmas que la mejor solución en este momento es que Zelaya vuelva al poder con algunas condiciones. Solo si las condiciones son implacables, es decir, que hay elecciones en noviembre como está estipulado, que en enero se va a su casa y que renuncia por completo, no solamente a la consulta popular para cambiar la Constitución, Álvaro, sino también a enfeudar a su país, a Venezuela, algo que los hondureños no quieren en absoluto. Una pregunta ¿no? rapidísima, por favor, porque todo esto, esta pregunta no se ha hecho. Entonces había un temor genuino de que el referéndum, si se hubiera dado ese domingo, se ganara en Honduras, porque evidentemente había un temor, por eso hicieron lo que hicieron. Yo creo que el referéndum no lo ganaba si se daba en condiciones legales, aunque la Constitución no lo permite. Por tanto, esto es lo más importante y lo que debe prevalecer. Exacto. Pero en cualquier caso, un presidente que organiza unas elecciones desde el poder con la intención de quedarse siempre tiene maneras de manipular, y yo creo que había mucho temor de los hondureños a que eso ocurriera, ¿no? A la chavización del proceso político en Honduras.